Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Vamos a entrar. Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, estamos con el doctor Gonzalo Ortiz. Él es catedrático, ha estado vinculado al mundo mediático también. Fue concejal, vicealcalde, alcalde encargado, y con él queremos hablar de un tema que nos interesa a todos. ¿Qué sucede en Quito? ¿Qué sucede en la ciudad cuando vemos que tenemos alternativas en proceso como el propio metro? Hay preocupación cuando se está mirando que se empiezan a mover algunos bloques de la Plaza de San Francisco y también se miran los nuevos intercambiadores. Vemos que hoy va a iniciar el nuevo proceso cerca del túnel Guayasamín, muy cerca de acá de Radio Sucesos y Telesucesos. Vemos lo que se está intentando arrancar la construcción de un nuevo intercambiador entre la Eloy Alfaro y Granados. ¿Qué pasa en Quito, Gonzalo, cuando vemos estas nuevas infraestructuras que nos ofrecen a futuro mejor movilidad, pero al momento no, se generan varios dolores de cabeza? Muchas gracias, buenos días. Bueno, Quito es una ciudad que ha experimentado una expansión muy rápida de su población y por tanto del espacio que ocupa. Un poco por descuido, un poco por inadvertencia, se ha permitido una extensión muy grande, sobre todo en los valles, de la ciudad que tenía pues esta forma de corbata de lazo o de reloj de arena que se estrecha en el centro y que se expande en los extremos, y que era la ciudad tradicional al comienzo. Ya para los televidentes está a ojos vista que tengo mi edad. Cuando yo era niño, pues la ciudad a lo máximo llegaba a Iñaquito, y hoy pues tenemos una ciudad de 45-50 kilómetros de largo y de 3 kilómetros de ancho en la zona del centro histórico. Pero ahora además se ha derramado a los valles. El otro día hablaba con Pepe Carrión, la hija de Benjamín Carrión. Pepe me decía que su padre consideraba que cuando compró Villa Juárez, esa casita en Cunuyacu, donde Pepe vive ahora, que Benjamín consideraba que el Valle de Tumbaco, estamos hablando de los años 50, que el Valle de Tumbaco jamás se iba a poblar y que iba a ser una cosa bucólica, con quintas grandes, con haciendas y demás, ¿no? Hoy vemos, es cuestión de aparecerse ahí al mirador del Camino de Orellana al comienzo de la bajada a Guápulo, vemos que el valle está repleto de casas. Y no solo eso, sino que se construyen ahora pues departamentos y casas adosadas que densifican muchísimo. Sí, es mejor verlo de pronto en la noche cuando uno se da cuenta de la cantidad de luces que hay. De manera que pues hay ahora esa expansión, y además la que ya hubo en décadas anteriores del Valle de los Chillos, ¿no? Entonces es una ciudad muy grande que tiene problemas serios. En la parte alta el problema principal es la conexión norte-sur, y por eso creo que el metro es una muy buena solución. Yo estuve en la alcaldía de Paco Moncayo, donde habíamos pensado en el tren ligero, un tren de superficie, a un costo muchísimo menor, costaba $500 millones, pero finalmente se han lanzado por el metro, y creo que es obligación de todos apoyar esa obra. El metro va a ser una solución porque el 75% de los habitantes de Quito siguen moviéndose en bus, en transporte colectivo.
Es decir, el caos vehicular es solamente del 25% de los habitantes de la capital. Del 25% de los habitantes de la capital crean ese caos. Y claro, los buses, a veces buses vacíos que hacen cola para entrar a los túneles de San Juan, por ejemplo, que no tendría sentido, que tendrían que ir por otro lado, si están vacíos además. Es decir, el otro día en El Comercio había un reportaje en el que el bus que más tenía 10 pasajeros. Entonces, y eso complica muchísimo para quien va al sur, porque además como hay el contraflujo, una de las vías del túnel hacia el sur está ocupado por carros que vienen hacia el norte, y entonces los que van al sur, me ha tocado pasar ahí 1 hora dentro del túnel, de los túneles. Entonces, esa conexión que se trató de solucionar con esos túneles y que sirvieron en su momento, pero y que son luego... los 70, es decir, han pasado varias décadas. Varias décadas. Y el trole vino después, en los 90, a solucionar otro problema, creando esta vía exclusiva por la Guayaquil y demás, pero también está superado. El trole estaba pensado para una vida útil de 20 años y ya sobrepasó mucho eso. Estaba pensado para un cupo máximo de 120,000 pasajeros y ahora lleva 200,000 o más pasajeros. Entonces, realmente se requiere una solución de transporte masiva y felizmente, a Dios gracias, se ha logrado el financiamiento y han empezado las obras. Ojalá estas avancen a buen ritmo. Los otros pasos que se están haciendo, aquí en la esquina de Radio Sucesos en Agranados y Eloy Alfaro, son fundamentales para tratar de desbloquear un poco. Claro, siempre un paso a desnivel traslada el problema unas cuadras más allá, pero esta esquina era especialmente complicada, sobre todo por la cercanía de la estación terminal de los buses que precisamente vienen del Valle de Tumbaco, del Quinche y demás. He visto por la planificación y me parece muy bien que los buses estos van a salir por la parte inferior del paso a desnivel, es decir, por la parte deprimida, justamente para no ocupar la superficie y dejar que los vehículos particulares se muevan allí, mientras que los buses salen por la parte deprimida. Sí, esto me parece una buena solución. Importantes. Hay molestias cuando esté en construcción, pero esperamos que entre diciembre y enero ya esté todo el paso arreglado y el tráfico fluya con mayor facilidad. Si LEMOP trabaja como la empresa privada, cosa difícil, pero vimos en el Parque del Ciclista lo bien que trabajó, porque ahí fue una contratación privada de la universidad que está allí y de ese nuevo centro de negocios de oficinas. Ellos contrataron ese paso por exigencia del municipio y allí lo hizo Sevilla y Martínez, Semaica, y trabajó como un reloj. Claro, 24 horas todos los días de la semana y lograron cumplir los plazos y los tiempos. Ahora, sí. Gonzalo, fuera del micrófono nos decíamos, un problema de la ciudad que uno siente es el grado de relación de los ciudadanos que vivimos acá, quiteños o no quiteños, con la ciudad. Cómo respetarla, cómo quererla, cómo conocerla y además buscar mejores alternativas para que la ciudad sea más amigable para todos. Bueno, ese es un gran desafío. La ciudad de Quito hasta los años 30 era una ciudad muy pequeña, limitada en el espacio, donde todo el mundo se conocía. Pero hoy, 75 años después, ya no es igual. La ciudad, como decíamos, se ha expandido, es una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Ya no se puede pretender que se tenga que toda la ciudad se conozca, pero sí es necesario crear sentido de vecindad. Creo que las asociaciones barriales, los comités barriales pueden jugar un papel importante. Un ejemplo es el Comité del Barrio Quito Tenis, que ya fue fundado hace 8 o 10 años por un grupo de personas entusiastas y que ha continuado trabajando en cosas pequeñas pero en beneficio de toda la comunidad. El establecimiento de una feria orgánica. Hay gente que muy nariz alzada dice que horrible tener un mercado aquí. Bueno, en todas las ciudades del mundo. Yo he vivido en Europa y en varios países de América, en Costa Rica, en Uruguay. Hay mercados en las calles que luego se retiran. En Tristán Narvaja, la esquina de mi casa, había un mercado
que a un día a la semana, y obviamente quedaba absolutamente limpio. Pero además está muy cerca de la venta de antigüedades, entonces era toda la mezcla de cosas en Montevideo. Y entonces, claro, ahora me trae a la memoria, Tristán Narvaja es la calle de las antigüedades, no, mi casa no era, quedaba en Avenida Brasil. Y quedaba limpio, y lo mismo sucedía en La Haya, donde viví, y en todas las ciudades europeas, así que no hay que hacerse el difícil porque haya una feria orgánica que nos sirve a todo el barrio, que nos da productos de calidad de los huertos que el propio municipio patrocina, y ahora han salido gente del barrio que tiene diferentes habilidades culinarias o artesanales a la feria. Esta es una cosa linda de los sábados de mañana en que la gente del barrio se encuentra. Y además de eso hay otras actividades. Por ejemplo, cada año ahora se hace una carrera por el barrio. Cada año se hace un bazar especial por Navidad, un bazar especial por el Día de la Madre, cosas así. Pero además el barrio ha trabajado sobre todo en el tema de seguridad. Hizo instalar cámaras de ojos de halcón, cámaras de video por todas las calles. Hay un puesto de policía, hay vehículos que recorren, al comienzo era solo una moto, ahora hay una patrulla, parte de la gasolina lo paga el barrio, en fin, hay cosas que se puede hacer. Hay cosas que se hacen y usted habla de cómo unirse un barrio, un vecindario, que es muy positivo para la convivencia diaria, para apoyarse entre vecinos. Lo que pasa de la relación con los vecinos con la ciudad, porque uno recuerda, yo en esa época vivía todavía en Cuenca, pero por ejemplo campañas como de Evaristo, hacía que la gente se siente orgullosa de vivir en Quito. ¿Cómo apuntar allá? Porque hasta el momento vemos que no existe esa pertenencia hacia la ciudad. Criticamos la ciudad, pero tampoco hacemos nada para que mejore, en genérico, no solamente barrial. Creo que por ejemplo, hablábamos del tema taxistas. No sé cuántos taxistas hay en Quito, cuántos conocen la ciudad. Normalmente a uno dice, le llevo si me guía. Entonces, si uno es turista, sí, es así, ¿no? Está en gravísimos problemas. Bueno, a veces pasa. En Nueva York una vez tomé un taxi de un pakistaní que estaba 2 semanas de taxista. Y yo conocía menos que él, así que, pero pasa, pero sí, los taxistas tendrían que tener constantemente por parte del municipio de Quito cursos de actualización, debería ser obligatorio. Es el colmo. El otro día, precisamente una persona que tenía que llegar al Quito Tenis, hubo un taxista que no le pudo llevar del Estadio Olímpico al Quito Tenis. Y porque la señora seguramente tampoco no sabía, estaba a sí mismo pocos días, o pretextaba estar pocos días de taxista, y se demoró horas en llegar y preguntando, y bueno, es verdad, los taxistas, y en general hay un desconocimiento de la ciudad. Yo creo que fue clave el 2003 dentro de la historia de Quito y de esta historia de la percepción de Quito, por el hecho de que en el 2003 se logró esa cosa maravillosa que fue la reubicación del comercio informal del centro histórico y la reparación integral del centro histórico a velocidades inusitadas. La gente descubrió de nuevo el centro histórico, ya no iban muchos a comprar, pero nunca habían alzado a ver, porque no se podía, entre los toldos de los vendedores, la posibilidad de que le roben y demás. Esta reubicación del comercio informal en los centros comerciales populares del ahorro fue clave para la ciudad. Porque ¿qué pasaba? Quito, que había crecido tanto, eran muchos Quitos dispersos, muchos Quitos, y de pronto encontró su alma, encontró su corazón, que es el centro histórico. El centro histórico tiene que ser protegido, tiene que ser estudiado, tiene que ser visitado por las escuelas, por los colegios, y tiene que ser conocido mucho más y difundido. Ese es nuestro sello de identidad, y cuando se hacen encuestas es obvio, la gente reconoce como la imagen principal de la ciudad la Plaza Grande, e incluso el panecillo con la estatua, que a mí personalmente no me acaba de convencer estéticamente, la estatua de la Virgen, pero eso es una de las cosas de la identidad de Quito. Entonces, el panecillo, la Plaza Grande, como dice la canción, deben ser difundidas mucho más a través de campañas de... Pero usted hace referencia, el 2003, cuando salió el comercio informal y cuando se regeneró, por decir así, el centro histórico, era una maravilla caminar por allí. Ahora ya no es tan limpio y no es tan cuidado. ¿Cómo propiciar para que se mantengan, por más que existen lógicas como recorridos teatralizados,
que son extraordinarios, y uno va al centro con el orgullo de visitar una joya del mundo y también de mostrar a turistas, pero ya no está tan cuidado y uno ya hasta tiene preocupación de ir porque no sabe con qué sorpresa va a encontrarse. Creo que uno de los errores grandes del alcalde Barrera fue el haber permitido que volvieran vendedores ambulantes. Ahora es muy fácil, en la cuadra entre la compañía y San Francisco uno cuenta 25 vendedores ambulantes. El acuerdo que había logrado Paco Moncayo con los vendedores ambulantes era o todos o nadie. Todos entraban, todos absolutamente o nadie. Y resulta que eso se está fallando a ese acuerdo con los comerciantes ambulantes. Porque el tener vendedores en la calle de cosas simples, pero yo recuerdo alguna vez escribí, había hasta 7 vendedores de cocos que pelaban cocos con el machete a una cuadra en los alrededores de la Plaza Grande. 7 vendedores. Se permitió mucho, se relajó mucho eso y se ha dejado. Socapa de que es necesario, que la pobre gente tiene que vivir. La gente tiene que vivir, pero tiene que tener reglas. Si son vendedores, tienen que estar en unos mercados o ahora han mejorado, creo que la actual alcaldía les ha obligado a estos vendedores de coco a tener carretillas, ya no es a tener basureros y tener una cosa mejor, incluso en algunos casos una especie de estantería para tener allí, porque antes eran las carretillas de construcción en las que estaban los cocos, ¿no? Esto para mí es símbolo del descuido del alcalde Barrera. Ahora yo creo que tiene que hacerse una gran campaña de conciencia de eso, pero también de control del centro histórico, de mayor seguridad, poner más policía metropolitana y también que la ciudadanía ayude, pero creo que ya hay que llegar al momento en que hay que peatonizar una zona mucho más grande del centro histórico, precisamente para que el peatón no tenga que estar cuidándose de que no le atropellen y pueda gozar de la ciudad. Una peatonización, acuérdense el gran problema y la gran discusión que hubo de la peatonización del Espejo, pero hay que peatonizar la Chile. Por la Chile suben 120,000 personas a pie todos los días. Entonces solo hay que dejar el ingreso para el Palacio de Gobierno y nada más en la Chile. Y 120,000 personas que van a pie y que tienen que estar cuidándose sorteándose de los vehículos, ¿no? Y hay que poner lo que tienen ciudades como Ginebra, por ejemplo, que son pequeños buses eléctricos, pequeñas bucetitas eléctricas que circulan por la ciudad, que podrían llevar a la gente de la Marín a los centros comerciales populares del ahorro, por ejemplo, porque hay esa cuesta tremenda de la Chile, que podrían ayudar a esto. Peatonización más el permiso para los buses eléctricos podría empezar a hacer, y que por supuesto el control de la venta ambulante. ¿Y qué hacer con el tema de los ciudadanos, lo que decíamos? ¿Cómo hacer que queramos más y cuidemos más y apreciemos la historia que tenemos? Usted tiene una larga trayectoria también en diferentes ámbitos catedráticos y todo. ¿Cómo hacer que exista este apego a lo que debemos cuidar? Bueno, en la práctica de la cátedra universitaria yo he enseñado con el ejemplo. Es decir, yo llevo a los estudiantes, dejado ya mis actividades académicas, pero llevaba a los estudiantes de primer año al centro histórico. Primero porque algunos son de provincias y segundo porque aún siendo de Quito hay mucha gente que no conoce o fue de niño alguna vez en el jardín de infantes y se asustó en el Museo de Cera, en la escena de los muertos del 2 de agosto y nunca más volvió al centro histórico. Entonces hay que hacer visitar el centro histórico, como digo, escuelas, colegios e incluso universidades. Pero hay que organizar otro tipo de visitas, ¿no? A través de los clubes de la tercera edad, los centros del adulto mayor. Entiendo que el municipio, la esposa del alcalde ha anunciado que va a ampliar a 60,000 personas de la tercera edad más la atención de los centros del adulto mayor. Me parece muy bien, y a ellos hay que hacerles hacer actividades, es decir, que borden, que pinten, que bailen, que es lo que más les gusta, pero también que hagan, por ejemplo, visitas al centro histórico. Y que de pronto con su historia de vida cuenten qué vivieron de niños en el centro histórico. Y cómo lo vivieron, claro, y cómo vivieron el cambio de la ciudad, ¿no?
Pero hay que hacer mucho más. Y ahora recuerdo su mención a Evaristo. Eso fue una época muy notable de la comunicación municipal y se debió al alcalde Rodrigo Paz. La figura de Evaristo fue cedida por la familia Albán. Jorge Albán ahora es uno de los hijos, el último de los hijos de Ernesto Albán, es concejal, fue vicealcalde incluso. Pero esa familia cedió los derechos sobre la imagen, de manera que es propiedad del municipio. Cuando en algún momento, como asesor de comunicación de Paco Moncayo, le sugerí que le reviviéramos, la resistencia de otros comunicadores de la agencia de publicidad y demás era no, porque nos vamos a parecer a Rodrigo Paz. Y ahí se ha ido dejando. Y en la época del alcalde Barrera sacaron una nueva versión, cuando la mejor es la que hizo Marcelo Ceballos, y esa es la que debería utilizar, porque la nueva imagen no estaba tan... pero ahora hay otros métodos de comunicación, entonces hay que utilizar las redes sociales, que es lo que los chicos emplean. Los chicos cada vez ven menos televisión, esa es la verdad. Y entonces, pero en cambio están conectados, hiperconectados a través del WhatsApp y del Facebook y de todo eso. Hay que utilizar esos mecanismos. La Dirección de Comunicación del municipio tiene que tener todo un departamento dedicado a eso, ¿no? El presidente Correa acaba de dar un gran almuerzo a los tuiteros que le defienden al ejército de tuiteros. No eran tan grandes como un ejército, pero algunas decenas había de gentes fanáticas que se pasan en el tuit defendiéndole a Correa y sobre todo insultando a los contrarios. Pero yo no digo que se insulte a nadie, pero que se emplee una herramienta como el Twitter sobre las novedades del centro histórico, sobre los atractivos del centro histórico, que tiene que dinamizarse mucho más. La atracción de sus museos, las colecciones permanentes. El Museo del Carmen Alto es una cosa maravillosa y está abierta todo el tiempo, es poco visitado y debería serlo mucho más. Y las exposiciones que van variando en el Centro Cultural Metropolitano, en el propio Museo de la Ciudad y demás, para seguir atrayendo. La red de museos del centro histórico nunca llegó a conformarse en su plenitud, porque hay otros conventos que también podrían visitarse. Santa Catalina, por ejemplo, la Concepción, que en algún momento se pensaron volverse museos abiertos al público para que haya incluso más cosas de visitar. Pero la gran ventaja de nuestro centro histórico es que tiene un gran atractivo comercial por los centros populares del ahorro. Y entonces, si cada día van 120,000 personas, 10,000 de ellas podrían además quedarse a visitar algunos de los atractivos del centro y no ir solo a la compra y regresar. Y los fines de semana son 200,000 personas, los sábados son 200,000 personas las que están allí en el centro solo por el atractivo del comercio. Habría que lograr llevarles a los otros atractivos y obviamente todo esto, como repito e insisto, con el control que lamentablemente se relajó en el tiempo de Barrera y que ha hecho que el centro histórico otra vez esté lleno de vendedores ambulantes y de gentes amigas de lo ajeno a las que hay que controlar. Gonzalo, queremos dar un giro. Usted se refería al tema de los tuiteros, el almuerzo con el señor presidente de la República. ¿Cómo manejar temas de comunicación en el siglo XXI? Porque su fuerte ha sido también la comunicación. ¿Cómo trabajarlos? ¿Cómo saber qué poner, qué no poner en las famosas redes sociales? ¿Qué debe hacer una figura pública para tolerar críticas y aceptar que a veces puede equivocarse? Bueno, yo creo que es parte de... Qué interesante esta última parte. Creo que eso es parte de la ética del siglo XXI, la tolerancia de parte de los mandatarios, la tolerancia de parte de las figuras públicas. Ponerse pico a pico en Twitter o en Facebook es una pelea perdida. La primera condición de entrar a las redes sociales es tener una piel de elefante, como tiene que tener todo político, pero mucho más quien esté en las redes sociales. Y más bien utilizar el humor, pero obviamente nuestras redes sociales están llenas de basura y llenas de insultos. Cualquier posición que se ponga en las redes sociales, después de 10 twitters, le aseguro que hay al menos uno en contra y además
aprovechándose un poco del anonimato, con la cobardía del anonimato de nuestro presidente, tratar de decir cualquier cosa. Entonces, yo creo que en las redes sociales van a jugar un papel como nunca en las próximas elecciones presidenciales. No creo que vaya a ser decisivo absolutamente las redes sociales, pero van a ser muy importantes para el voto de los chicos desde los 16 años que pueden votar ahora, para ese voto hasta los 25, 30 años. Toda esa generación ve poco, no lee el periódico, o más bien lo lee, pero lo lee en su celular, muchos de ellos, los que leen los periódicos, algunos solo les interesa una parte del periódico, los deportes, por ejemplo, pero en la campaña se van a ir politizando, se van a ir enterando, interesando en estas cosas, les van a llegar twitters respecto de un candidato, respecto de una posición política, se va a politizar un poco más los jóvenes, y entonces va a ser clave el manejo de las redes sociales. Pero las de las generaciones superiores todavía ven televisión y leen periódicos en papel o tal vez en la computadora. Hay gente que tiene para abrir la computadora pues el diario El Comercio, el diario El Universo, o ahora los nuevos medios que son nativos digitales, es decir, que no representan a un periódico de papel, sino que son por sí mismos un diario de internet. Entonces, allí va a haber que tener un mensaje diferenciado por la edad y ir a los puntos centrales que van a estar en discusión. El principal de todos, la crisis económica, la herencia pesada del correísmo. Crisis económica y una serie de elementos. Ahora, ¿cómo prepararnos para eso? Quienes ya no somos de 20 o 30 años, ¿cómo adaptarnos y cómo deberían adaptarse los posibles candidatos a trabajar en ello? Porque una cuestión es contratar una empresa que maneje tweets, pero a veces la respuesta es directa de candidatos. Uno puede mirar lo que ocurrió con el fenómeno Obama hace ya un poco más de 8 años, y él directamente, incluso uno de los problemas del presidente Obama decía, no quiero dejar mi BlackBerry en esa época para mantener la conexión con mis electores. Entonces, ¿cómo prepararse para escribir y tener ideas de apenas 140 caracteres para que se difundan? No es tan simple. No es tan simple, es apenas una frase, 140 caracteres, ahora se dice que se va a ampliar en el caso de Twitter, pero perdería en cambio esa agilidad. Yo creo que tienen que tener un departamento, por supuesto, de redes sociales, de medios sociales, pero además tiene que estar muy vinculado personalmente a los criterios personales y a la cercanía del propio titular de la cuenta. Si no, suena hueco, suena vacío, suena propaganda, eslogan, y ahí se pierde, porque lo inmediato, lo personal, es lo que tiene valor en las redes sociales. De manera que yo digo, va a tener que ser una parte importante del esfuerzo de los candidatos el poder llegar así a la juventud. Si no, van a perder una gran parte, la mayor parte del electorado, porque son precisamente los que están en este bracket, como dicen los gringos, en esta parte del cuadro sinóptico de las edades, la mayor parte de la población. Y electores que deben ir involucrándose más en temas políticos, como usted decía. Gracias, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos. Hemos estado con Gonzalo Ortiz hablando de temas de ciudad. Él ve con muy buenos ojos la decisión de construir el metro como una alternativa de transporte entre el norte y sur de esta ciudad, que él describía como una corbata de lazo, un poco ancha en los extremos y terriblemente estrangulada en el centro como un reloj de arena, y también las nuevas posibilidades que el municipio está trabajando con estos pasos a desnivel, pasos deprimidos, una serie de elementos que van a causarnos problemas, sí, pero que en el futuro nos van a generar mayor facilidad en la movilidad. Por otro lado, hemos hablado de Quito, de ese sentimiento de apego a la ciudad. Él recomienda que los jóvenes, los niños, las personas de la tercera edad visiten más el centro histórico, aprendamos más de su historia, se regule más a los vendedores callejeros y ambulantes, que a veces no son los mejores aliados para la imagen del centro histórico, y por lo tanto mejorar esta imagen y mejorar ese grado de querer a Quito, de aprender de Quito, de defenderla como una de las joyas no solo del país, sino de toda la humanidad. Y por último hemos hablado de redes sociales, la importancia de estas nuevas herramientas, no tan nuevas para algunos, pero para quienes ya no tenemos esa juventud, absolutamente innovadoras,
que van a ser un eje fundamental en la nueva campaña política y que pueden ser un eje para Quito para promocionar sus atractivos y este cariño que hablábamos hacia la ciudad. Nuevamente gracias a Gonzalo Ortiz. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el asambleísta de Alianza País, Beto Benchica. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el asambleísta Beto Benchica. Él es asambleísta de la provincia amazónica de Morona, Santiago, y actualmente es parte de la comisión del área económica, la que está trabajando y analizando este proyecto de reforma, de reforma a la ley orgánica que se denomina del equilibrio fiscal. ¿Cómo avanza este proceso, asambleísta Chica? ¿Cómo mirar lo que el país está preocupado en algunos términos, analizando también desde fuera el contenido de este proyecto enviado por el Ejecutivo como económico urgente? Sí, se ha creado mucha expectativa de parte de la oposición en razón de querer a lo mejor dar con mentira, con calumnia, con engaño, pretender decir que es un proyecto económico que no cumple las expectativas que queremos. Un proyecto económico que de una u otra manera quiere servir a la mayoría del pueblo ecuatoriano, lógicamente con la imposición a sectores que tienen que, el que más tiene en este país tiene que pagar más al Estado ecuatoriano y el que menos tiene que ser subvencionado, inclusive más educación, más salud, más infraestructura, y bajo esa perspectiva o esa premisa fundamental estamos haciendo unas reformas prácticamente a todo el sistema tributario o impositivo en el país, pero con medidas ingeniosas, medidas diferentes. Por ejemplo, el disminuir el 2% del impuesto al valor agregado para las personas que utilicen moneda electrónica dentro de la gran masa monetaria. Lo que queremos es que este medio electrónico tenga la posibilidad de fortalecer todo lo que significa, reitero, la masa monetaria. También exento del pago del 1% al impuesto al valor agregado a quienes utilicen todo lo que significa tarjetas de crédito. Pero las tarjetas no tienen un recargo adicional, o a veces el dinero electrónico o las tarjetas de débito, en fin, cuando uno hace un consumo no recargan al local un X porcentaje y esto se incrementa en la factura. El 1% es poco frente al incremento que se puede tener
en el precio final de un producto? Sí, yo creo que eso hay que ver, y eso realmente ha surgido dentro del debate del bloque de Alianza País de la Asamblea Nacional. En razón de lo que usted manifiesta, yo creo que es importante que allí la Junta Monetaria, de acuerdo al Código Monetario, pues sea la que imponga las tarifas de la utilización de una tarjeta de crédito. De la misma manera, si usted utiliza una tarjeta de débito, tiene un 1% de descuento del impuesto al valor agregado. Entonces son medidas ingeniosas que van garantizando, por sobre todas las cosas, que esa masa monetaria, que está compuesto por billetes y monedas de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque no es nuestra propia moneda, no podemos emitir moneda, pues tengan la garantía de durar más en circulación, porque anualmente gastamos muchísimo dinero, muchos millones de dólares, inclusive en el transporte de ese dinero, en cambiar ese dinero en las reservas, es decir, billetes viejos por billetes nuevos, y eso también tiene un costo para el país. Entonces queremos garantizar que a través de todas esas transacciones electrónicas, de la moneda electrónica, pueda favorecer... Se optimice el uso del propio dólar. Ahora, hay preocupación, usted dice, la oposición está siendo crítica, pero hay preocupación de todos los sectores, porque si el gobierno nos dice el déficit del presupuesto general del Estado es de tantos miles de millones de dólares, y nos dicen, vamos a generar una nueva ley para mejorar recaudación, optimizar lo que usted decía, que los que ganan más, paguen más, y todo el discurso que hemos escuchado al régimen. Pero nos dicen, lo que vamos a recaudar son de 300 o 400 millones de dólares, y el déficit es de miles de millones, es un porcentaje pequeño. ¿Qué sacamos con esto? ¿Cómo garantizamos que existan los recursos que el Estado necesita con medidas que generan muchísima polémica, pero que uno dice, significa el 10%, el 5% de lo que el Estado necesita? Sí, bueno, al menos tenemos la posibilidad que como servicio de salud pública podamos atender lo que el vicio causa. Por ejemplo, el beber cigarrillos causa unas determinadas enfermedades, el beber mucho licor causa determinadas enfermedades, pero las bebidas azucaradas también causan muchas enfermedades. Pero ¿cómo los hábitos de pronto no se rompen por mayor costo? De pronto se rompen con campañas educativas. Sí, la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Salud dice que a mayor carga impositiva usted prácticamente garantiza que las personas o los ciudadanos tengan la posibilidad de seguir comprando determinado producto. Entonces es lo que queremos hacer con el cigarrillo, eso queremos hacer con las bebidas alcohólicas, eso queremos hacer con las bebidas gaseosas. Ahora, ¿cómo apuntar y acompañar con campañas educativas? Precisamente hoy en diferentes medios está publicado que el Ecuador está en el puesto número 24 entre los países del mundo que más cerveza consumen. También, si uno piensa en la dieta de un albañil, de un trabajador de la construcción, de un obrero, a media mañana toma pan con cola. Y es la forma histórica que se lo ha hecho en el Ecuador. ¿Cómo apuntalar una posible reforma que todavía está en análisis por parte de ustedes con soporte de campañas educativas que indiquen por qué es malo el cigarrillo, por qué es malo la bebida alcohólica? Porque por más que la cajetilla venga hasta con ratones muertos, la gente no deja de comprar cigarrillos. Claudia, hay otra cosa, una cosa impresionante, más de 40 millones de niños en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene cáncer prematuro, niños en el mundo, por beber bebidas azucaradas. Y también, así como el albañil toma su pan con cola al mediodía o como dieta diaria para su trabajo. A media mañana, 10 de la mañana, así es lo que ingieren. Hay niños que ahora las madres están dándoles, por ejemplo, matándoles lentamente, dándoles por poco Tampico en biberón, lo que antes se daba leche. Y eso no beneficia ni al productor de leche, ni al agricultor que saca leche, y estamos matando a los padres. Son hábitos que hay que cambiar a través de educación. Por supuesto, y eso es lo que se ha visto a través del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, pero yo creo que debe ser mucho más motivado, mucho más incentivado, mucho más promovido todo este cambio de hábitos alimenticios que tenemos. ¿Qué es lo más cómodo ahora? Mandar a un niño en una lonchera un Tampico para las clases. Parece que le ha contratado una empresa que haga propaganda de una marca. O mandar, qué sé yo, un jugo, entre comillas, natural, pero que es una bebida azucarada. Entonces, el tema es... pero la ley apunta específicamente a gaseosas, o apunta a todas bebidas las azucaradas. Estamos hablando de bebidas azucaradas. Pueden hablarse de jugos, tés, en fin. Sí, por ejemplo, hay una tarifa de cigarrillo 0.15 centavos por unidad, o sea, lo que quiere decir que cada cigarrillo aproximadamente se incrementará un centavo, que yo estoy en desacuerdo, tiene que ser mucho más, ¿no? Pero también eso no favorece o no fomenta contrabando.
Sí, eso es lo que siempre se ha esgrimido por parte de Porque uno si mira de la empresa, las salvaguardias, ¿no? Y todo lo que hemos vivido, no es que el país ha dejado de tomar. De pronto se están ingresando, ya hay problemas. Hace unos días nos visitó un experto en el tráfico de cigarrillos y licores sin autorización. No es que hemos dejado de tomar más, de pronto estamos pagando menos impuestos porque llega de manera ilegal o tomamos licor adulterado también. Sí, o sea, el éxito de una medida recaudatoria es que exista control en la frontera. Caso contrario, o sea, lo que se va a privilegiar es el contrabando y eso es lo que no queremos por ninguna de las cosas, en razón de que sabemos que este dinero se tiene que invertir en el mismo sistema de salud pública. En el tema, por ejemplo, de bebidas alcohólicas distintas a la cerveza, existe un incremento de $7.24 de litro de alcohol puro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de bebidas gaseosas, bebidas energizantes y bebidas de malta carbonatada, existe un incremento de 0.25 centavos por litro, ¿no? Estamos hablando de litros. Entonces, si es que la bebida tiene mayor volumen o menor volumen, dependerá prácticamente que esta sustancia sea parte del litro para sacar el cálculo, ¿no? Es decir, son una serie de análisis que se realizarán luego de que la reforma sea aprobada. ¿Qué ocurre con el tema de los jubilados? El presidente dijo que había un error y que era algo inconstitucional el pedir que los jubilados paguen impuestos sobre sus pensiones. Totalmente de acuerdo, y además consideramos que era hasta inconstitucional, ¿no? Yo no sé por qué se le fue eso al presidente de la República, siempre es muy minucioso en lo que hace como colegislador. Nosotros también habíamos valorado eso extraoficialmente fuera del debate del bloque, nosotros le ponemos mucha atención a nuestros debates internos de la bancada de país. Eso permite que vayamos garantizando leyes de la gente y para la gente. Nosotros creemos que por sobre todas las cosas tenemos que mejorar la calidad retributiva de determinado sector, de determinadas personas y garantizar con esa calidad retributiva la distribución prácticamente de lo que se capitaliza o se acumula como erario nacional, ¿no? Para mayor política pública en los diferentes sectores y servir a la colectividad. ¿Cuánto tiempo más les va a tomar el debate? ¿Cuánto tiempo para pasar al primer debate del Pleno de la Asamblea de esta ley? Y también cómo escuchar a sectores que están muy interesados, llámese cámaras de comercio, cámaras de construcción, cámaras de la producción, porque si usted bien dice, vamos a buscar que el que más gane pague más, ¿cómo al mismo tiempo el gobierno está hablando de fomentar la inversión? Sí, mire, hemos tenido importantes visitas a la Comisión de Régimen Económico. A mí me pareció una visita interesante. Por ejemplo, los pequeños productores de cerveza, o sea, cerveza artesanal, en donde ellos expusieron de una manera muy práctica sus puntos de vista y realmente son personas que tienen que ser impulsadas o darles un impulso para que sigan adelante, porque aquí existe un oligopolio, o sea, aquí existen dos multinacionales con sus marcas que tienen copado el 99.4% del mercado nacional. Pero está naciendo la cerveza artesanal. Uno puede decir que en varios restaurantes, en varios lugares, ya se la puede encontrar y son emprendimientos fundamentalmente de jóvenes. Pero por supuesto, y eso a uno le agrada, ¿no? Ver gente muy joven teniendo sus propios emprendimientos y queriendo también hacer patria, ¿no? Y queriendo hacer comercio y queriendo que ese comercio sea justo y se garantice ese comercio justo. Pero ¿cómo puede usted garantizar cuando usted del contacto con todos los sectores vislumbra que ellos están luchando contra un oligopolio? Entonces allí debe venir la mano amiga del Estado para decirles, bueno, aquí hay un grupo de personas que son ecuatorianos, que han invertido, que tienen su microemprendimiento y hay que apoyarlos, ¿no? Y van a diferenciar eso dentro del proyecto. Por supuesto, o sea, faltaba más, o sea, tenemos que diferenciar, o sea, esos pequeños productores, ¿no? Y eso es también lo que pasa en las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas existen 3 o 4 capitales monopólicos especulativos de carácter internacional que tienen todo el oligopolio, que inclusive han financiado a clubes de pediatría a nivel internacional, a investigaciones pediátricas y todo eso, para lo mejor decir, esta bebida azucarada es buena, esta otra bebida azucarada es positiva, denle nomás en biberón a los niños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Como biberón a los niños, ninguna persona lo va a aceptar, pero uno debe pensar en su dieta diaria, en buscar equilibrios. Ningún exceso es bueno, porque si usted también, por más extraordinario que sea el chocolate ecuatoriano, lo queremos vender en todo el mundo, pero usted se come 1 kilo de chocolate, ¿cómo come al día siguiente? O sea, uno tiene que pensar y analizar cómo trabajar en educación para buscar equilibrios. ¿Cuánto tiempo más? Sabemos que hay 1 mes para esto. Bueno, el día viernes más van a recibir ustedes en este proceso. Estamos recibiendo a todos los sectores. Hemos recibido sectores que tienen que ver, autoridades públicas que tienen que ver básicamente con la economía del país.
desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Coordinación de la ¿Y Política los GATS Económica. famosos que se sienten también afectados? También hemos recibido a los cerveceros artesanales, a los jubilados, hemos recibido a una serie de sectores que tienen que ver determinadamente con esta ley. Ayer pedía un señor Pita de la Cámara de Construcción que se lo recibiera, también hemos trasladado eso al presidente de la comisión, lo vamos a recibir. Aquí no tenemos el más mínimo, la más mínima discreción para saber distinguir a quién tenemos que recibir o no. Todo es puertas abiertas, democratizar la participación de absolutamente todos los sectores. Eso nos ayuda a construir leyes que realmente posibiliten y garanticen una visión totalmente colectiva de lo que vayamos a hacer, ¿no? Sabiendo a quién se puede de cierta manera afectar, pero que siempre preserve el interés colectivo, el interés social, el interés de la gente, y eso es lo que nos incentiva a promover esta clase de leyes, ¿no? Estamos recibiendo a todos los sectores. Aspiramos que el día viernes tengamos ya el informe para el primer debate. Yo creo que ha sido muy nutritiva la concurrencia de estos diversos sectores. Son 7 artículos que estamos o tenemos que debatir. Comenzará el debate el día de hoy a partir de las 9 de la mañana dentro de la comisión. Hoy agotaremos a lo mejor el debate, el día de mañana comenzaremos con la redacción y a recibir a uno que otro sector que también nos pidan, y estamos dispuestos, por supuesto, a garantizar esa presencia de todos los sectores. Muchísimas gracias. Gracias al asambleísta Beethoven Chica, como él lo recordó, es parte de la Comisión de Régimen Económico. Están analizando esta ley. Él habla de la apertura para escuchar a todos los sectores que se sienten afectados, involucrados, desde el mundo de la alimentación. Uno puede pensar en bebidas, puede pensar en todo aquello que sentirá o siente una posible afectación con esta nueva reforma. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y analizar con diferentes actores cuál es su visión frente a este proyecto presentado por el señor presidente de la República. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Fausto Camacho sobre el Observatorio Ciudadano Electoral. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Fausto Camacho, él es un experto en temas electorales, fue parte del Consejo Nacional Electoral y actualmente lidera el Observatorio Ciudadano Electoral. Fausto, ¿cómo avanza este proceso? Estamos en el año previo, usted me decía fuera de micrófonos, estamos apuntalando lo que significa ojo con tu voto. ¿Qué significa ojo con tu voto? Bueno, en realidad es el nombre de un proyecto, a su vez es una aplicación informática que se instalará en teléfonos y cualquier aparato que se conecta al internet. A su vez es un llamado a la ciudadanía para cuidar el voto en las próximas elecciones
y se convertirá finalmente en una comunidad de cientos, ojalá de decenas de miles de ecuatorianos que actúen en el control social del proceso electoral de febrero del 2017. En lo fundamental, va a ser una herramienta informática, una herramienta para los ciudadanos que querramos ejercer nuestro derecho constitucional para hacer control social del poder público, en este caso control social de la acción de administración del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, respaldados en el dispuesto en el artículo 61, el 95 de la Constitución, y otros que garantizan la participación ciudadana y la posibilidad de que los ecuatorianos actuemos sobre, repito, el poder público. ¿Por qué digo que es una herramienta? Porque será una aplicación informática que está siendo ya desarrollada para ser instalados en los teléfonos celulares, donde usted o yo, o cualquier ciudadano o ciudadana ecuatoriana, efectivamente podrá instalarlo gratuitamente en su teléfono o en su computadora y ser testigo de cualquier tema que pudiera contravenir las normas de la Constitución y la ley, testimoniarlo, levantar testimonio, fotografiarlo, filmarlo, grabarlo y subirlo a la plataforma. Es decir, Ojo con tu Voto busca cuidar la voluntad popular, que sea respetada y que no sea modificada en un momento dado dentro de los conteos, de las elecciones, dentro del proceso como tal. Sí, pero Ojo con tu Voto no es un proyecto que se propone actuar solo el día de las elecciones. Ese es el proceso final. Pero es el resultado final y uno sabe quién gana o quién no gana, y es importante que la opinión y la voluntad sea respetada. Pero la opinión y la voluntad podrían haber sido afectadas en el proceso de preparación. Con uso indebido de propaganda electoral. Con uso indebido de recursos públicos, con regalos, dádivas que puede hacerlo cualquier candidato que está prohibido. Hemos visto en Perú que 2 candidatos fueron eliminados por regalar cosas. Sí, porque la norma del Perú en buena hora tiene un complemento en la ley y que dice qué es lo que pasa cuando ese hecho sucede. Cuando un candidato regala cosas. En nuestro caso no, solo hay la prohibición constitucional. Pero entonces, no hay sanción. No hay una sanción expresa, como ahí dice, perder la condición de candidatura, lo cual hubiese sido bueno, efectivamente, y verá usted cómo en adelante en el Perú se restringirán mucho respecto de hacer las cosas que estando prohibidas en la ley, como en nuestro caso, hay 2 cosas: falta de norma específica y concreta y falta de voluntad del organismo electoral. Estamos viviendo todos los días una acción proselitista de campaña electoral del partido de gobierno y sin embargo la autoridad administradora del proceso no dice nada. Pero ¿cuál es la posibilidad de qué hacer con Ojo con tu Voto? ¿Vigilar el día de las elecciones? Sí, pero vigilar antes también. Ya usted decía este elemento, pero hay otros. La conformación de las juntas receptoras del voto, el tema del padrón electoral, el tema de la conformación de las juntas provinciales electorales, las que antes se llamaban tribunales provinciales electorales, que tienen que hacerse. Y ahora van a existir juntas intermedias, ¿no van a existir? ¿Cómo va a ser el nuevo proceso? Entiendo que no va a haber juntas intermedias, pero eso es un tema desde mi particular punto de vista intrascendente. El tema es, ¿quiénes son los miembros de las juntas provinciales? Ahora, en el Ojo con tu Voto debería arrancar desde ahora. ¿Cómo saber si algún ciudadano, porque ahora hay problemas con la información que del Consejo Electoral? Antes uno podía poner su número de cédula, además de saber dónde votaba, sabía si de manera real estaba afiliado o no a un partido o de manera accidental, por error, aparecía. Ahora esa información no existe. Así es, porque es parte de la acción no transparente del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque lo que tienen es una base de datos de afiliados y no afiliados, o adherentes, no adherentes, que no sirve para absolutamente nada, donde hay una corresponsabilidad entre los actores políticos y el Consejo Nacional Electoral. Oiga, cuando en el 2012 se presentaron las firmas, Claudia, se presentaron 11,5 millones de firmas. Es decir, todos firmamos. No, más que todos, porque en ese entonces el padrón era de 10,5. 1 millón de firmas más de las que en ese entonces... Y todavía no está aclarado el tema, o sea, para supuestamente anularon... ¿Usted conoce de alguien que ha sido sancionado por haberse usurpado la identidad de alguien? Y lo que es más grave, quienes aparecieran como afiliados no pueden saber si están o no están. Así es, y podrían entonces no poder ejercer inclusive sus propios derechos políticos, porque a los afiliados les está prohibido, por ejemplo, ¿no es cierto?, ser miembro de la Junta Provincial Electoral. Y entonces podría ser que no.
Pero como nadie sabe, entonces queda a la absoluta discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, lo cual no es bueno. ¿Cómo puedo denunciar en Ojo con tu Voto ya para terminar, porque el tiempo es realmente complicado? En realidad, en pocas semanas estará nuestra web al aire para el reclutamiento de los voluntarios, para el recogimiento de recursos, porque esto se financia con el aporte de todos los ecuatorianos, de tal suerte que ahí habrán procedimientos específicos de incorporación y de acción de denuncia, y una vez que la plataforma esté al aire, pues la plataforma interactúa con quien se inscribe en ella y podrá recibir las instrucciones que sean pertinentes. Sobre el proyecto en general y de manera particular, una vez que tengamos ya disponible la aplicación, será importante tal vez conversarlo en otra ocasión. Conversar, ver cómo podemos bajarlo en nuestro celular o en nuestro Facebook o en nuestra computadora para que todos, es realmente responsabilidad de todos los ecuatorianos, es un derecho el poder ser parte de la democracia, el poder ejercer nuestra voluntad a través del voto en las urnas, pero los procesos son largos, estamos ya involucrados en un año electoral y por lo tanto llamar la atención y ser todos veedores para garantizar la transparencia de los procesos. Nuevamente gracias a Fausto Camacho, hoy hemos tenido varios invitados, el tiempo es corto, con Fausto Ortiz en el tema económico, luego con Ana Barrera hablando de esta feria sobre vocación, después con el ex vicealcalde y alcalde encargado de Quito, Gonzalo Ortiz, posteriormente con el asambleísta Beethoven Chica y ahora con Fausto Camacho, quien nos dice, ojo con tu voto, cuidémoslo desde antes de ejercer nuestro derecho para garantizar que nuestra voluntad sea respetada en las urnas. Nuevamente gracias a todos nuestros invitados, gracias a nuestros auspiciantes como la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, EPMAPS, y también a la Cooperativa de la Policía Nacional. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.